Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra lección 2 del estudio del ayuno. Hermanos, ya, gracias a Dios, terminamos esa primera lección en donde solo a manera de recordatorio muy rápidamente vimos la definición de qué es el ayuno. Es la abstención de alimentos durante un periodo de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. Vimos algunos ejemplos bíblicos del ayuno. En la guía de estudio hay varias citas bíblicas donde podemos verlo. Vimos también el ayuno para este tiempo. Cuando nos referimos a ayuno para este tiempo, hablamos de el nuevo pacto. A partir de que la iglesia empieza, vimos también que ese ayuno fue transformado de una manera muy particular. En el Antiguo Testamento el pueblo se entristecía porque anhelaba la llegada del Mesías. Durante el tiempo en que Jesús estuvo caminando humanado, ¿verdad? Dios humanado entre nosotros, los discípulos de Jesús no ayunaban porque el Mesías estaba con ellos. No había razón para estar tristes. Sin embargo, Jesús dijo que un día eso iba a cambiar y cuando Él no estuviera, también sus discípulos ayunarían. Solo que hay una transformación, hay un cambio. Vimos que esa transformación y cambio es no que esperamos al Mesías, sino que ya vino, nos alegra eso y anhelamos su regreso, lo anhelamos a Él. Vimos eso, hermanos, y en esta segunda lección, ahí en la guía de estudio, página 7, vamos a ver algunos objetivos. Los voy a anotar aquí para que los tenga en cuenta. El primero de los objetivos es entender por qué ayunamos. Y el segundo objetivo va a ser considerar. Considerar es analizar, explorar, estudiar la primera perspectiva del ayuno. Son tres diferentes perspectivas, hermanos míos, con respecto a entender las razones del ayuno. Hoy, en esta lección 2 vamos a ver la primera. No sé si hoy, hermanos, tal vez, si es que nos va bien, a lo mejor lleguemos, si no, ya sabe que el punto no es correr para acabarlo, sino ir entendiendo. En la guía de estudio, hermanos, de la página 7 hasta la página 9 y parte de la 10, es lectura, más que nada es lectura. Si tuvo tiempo de leer eso, espero haya tenido tiempo de ir por las páginas de esta guía de estudio. Si no, prestemos atención, voy a ir leyendo, hermanos, y haré algunos comentarios si veo que es pertinente. Pero comenzamos con el estudio diciendo aquí el ayuno como una respuesta del corazón. Que tengan en cuenta ese título, el ayuno como una respuesta del corazón. Dice, esta lección es posiblemente la más importante de todo este estudio porque trata de explicar el corazón mismo del ayuno, respondiendo a la pregunta, ¿por qué ayunamos? Y ahí está, hermanos, uno de los objetivos que tenemos, entender por qué ayunamos, por qué el cristiano está llamado, está motivado a ayunar. Dice, la verdad fundamental que trataremos de transmitir es que el ayuno es el resultado de una pasión, un deseo o una necesidad que desplaza a todo lo demás, incluyendo a veces la necesidad y el deleite de la comida y otros placeres temporales. Entonces, hermanos, desde aquí ya empezamos a ver algo. Ya lo habíamos comentado antes, pero de manera más directa aparece en esta segunda lección. El ayuno no es algo que se hace por religiosidad, porque en la iglesia se dice que hay que ayunar, pues porque es una disciplina que yo tengo que hacer, voy a privarme de comer porque pues hay que hacerlo. La realidad es que no, el corazón del ayuno, como vemos aquí, esa verdad fundamental del ayuno, y repito, leo de nuevo lo que acabo de mencionar, es el resultado de una pasión, un deseo o una necesidad que desplaza a todo lo demás.
Después dice el estudio una respuesta del corazón. El ayuno es la respuesta de un corazón que está tan consumido por un determinado deseo o necesidad que renuncia a los placeres temporales e incluso a las necesidades de la vida para buscar la satisfacción de ese deseo. Sin embargo, es importante señalar que la pasión o deseo que consume e impulsa a una persona a ayunar puede ser piadoso o carnal. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver algunas distinciones, hermanos. ¿Okay? Hasta el momento, conforme vamos leyendo, vamos entendiendo que esto debe ser una pasión, un deseo, un anhelo. Pero debemos entender también que hay que tener cuidado. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos pueden ser piadosos, es decir, pueden ser legítimamente deseos y anhelos del Señor, o pueden ser cosas carnales. Dice, Moisés ayunó por el perdón de Israel debido a su amor por su pueblo y su celo por la gloria de Dios. Éxodo 34, 27 a 28. David, movido por el amor y la compasión, ayunó por su hijo moribundo. Segunda de Samuel capítulo 12, versículos 15 a 23. Ana ayunó en el templo por devoción a Dios y por el anhelo del Mesías, en Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38. Por el contrario, el miedo y la autocompasión de Saúl desplazaron a su deseo de comer, en 1 Samuel capítulo 28, versículo 20. Del mismo modo, Acab estaba tan consumido por su deseo ilícito de la viña de Nabot que no quería comer. 1 de Reyes 21, 4. Y por último, el deseo de los fariseos por la gloria de los hombres los llevó a ayunar 2 veces por semana. Y ahí están los textos bíblicos en Mateo y en Lucas. Entonces, hermanos, vemos ese contraste. Algunos ejemplos, Moisés, David, Ana, que ayunaban con un motivo piadoso. Realmente agradaba al Señor ese tipo de ayuno, pero también vemos, por el contrario, esos otros ejemplos de un ayuno que definitivamente no agradaba a Dios. Dice, en el libro de los Salmos hay 2 textos que nos ayudarán a entender la naturaleza del ayuno y sus motivos. Aunque no se relacionan directamente con el ayuno, demuestran un principio clave del mismo. El primer texto proviene de Salmos 102:4, donde el salmista exclama, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Aquí vemos que la aflicción del salmista y su deseo de liberarse de la misma desplazaron a las meras preocupaciones temporales. La comida ya no era su deleite, ni siquiera pensaba en esto. Entonces, vea qué está sucediendo aquí con el salmista. Hay algo que él está viviendo, hay algo que él está pasando que consume su ser, de tal modo que la comida no viene a ser parte de algo que él ni siquiera tenga en mente o piense hacer, porque hay algo más que está capturando su atención en ese momento. Dice, el segundo texto proviene de Salmos capítulo 107, versículos 17 y 18, donde vemos al pueblo de Dios sufriendo hasta tal punto que su alma abominó todo alimento. Página 8 dice, su aflicción era tan grande y su deseo de liberarse de esta era tan intenso que la comida no solo era indeseable, sino también aborrecible. Su actitud hacia la comida podría resumirse con la pregunta, ¿cómo podemos siquiera pensar en comer en un momento como este? ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a explorar un poquito esa pregunta, ¿no? ¿A qué punto los hombres de Dios, las personas, los cristianos, el pueblo de Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, podían incluso llegar a entender que el hecho de comer, que es una necesidad básica, en el momento en que estaban viviendo lo que vivían, ni siquiera consideraban eso como algo que era apropiado bajo esas circunstancias? Por eso la pregunta, ¿cómo podemos siquiera pensar en comer en un momento como este? Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra propia vida, hermanos, si queremos llevar un ayuno que sea piadoso y que sea legítimo delante de Dios. ¿Okay? Obviamente vamos a ir por el texto viendo esas perspectivas de las que mencioné en el objetivo. Vamos a tratar de ver la primera hoy o entrar por lo menos en ella.
Pero hermanos, esa pregunta quisiera que constantemente nos hagamos. ¿Cómo nosotros podemos llevar nuestra mente y nuestro corazón a las cosas piadosas que el Señor nos manda y que vemos que en el mundo no se están llevando a cabo y que muchas veces nosotros hemos sido negligentes en poner en práctica para que sucedan? Que haya un peso en nuestro corazón de decir, ¿cómo siquiera pudiera yo ahora estar preocupado por comer? Podemos hacer algunos ejemplos o comparar algunas cosas. Muchas veces hay aflicciones, problemas, pruebas, cosas que nos suceden en el día a día, que a lo mejor usted ha experimentado, incluso una pérdida del apetito. No tengo ganas de comer. Y uno dice, no, oye, come algo. A veces uno está enfermo y se le quitan las ganas de comer, hermano. Dice, no quiero comer. ¿No? A veces quiero pensar en algún ejemplo del mundo, y voy a usar este ejemplo del mundo, hermanos, no por el ejemplo en sí, sino para probar el punto. Muchas veces hay personas que rompen una relación y la otra persona una de las personas queda tan dañada emocionalmente que pierde el apetito y su mente solo está cautiva de aquello o de aquel o de aquella, ¿no? Hermanos, algo así es lo que ocurre en el corazón del cristiano, pero con respecto a las cosas piadosas. ¿Cómo podría yo estar preocupado siquiera por comer cuando hay otra necesidad mayor en mi corazón? Y esa otra necesidad mayor es el encuentro con Dios. Entonces, eso es lo que nos debe llevar, hermanos, a un ayuno genuino y legítimo delante de Dios. Continúo leyendo, hermanos, en la página 8. Dice, en los dos textos citados, la comida se olvidaba, incluso se aborrecía debido a la aflicción y al deseo de liberarse de la misma. Esta relación de causa y efecto es el fundamento del ayuno. Y no sé si quiere usted subrayar eso, hermano, encerrarlo. Es súper importante porque nos está diciendo esto. Esa relación de causa y efecto es el fundamento del ayuno y puede aplicarse a todo tipo de necesidades y deseos. Ayunamos siempre que un determinado deseo o necesidad que solo Dios puede suplir desplaza a los placeres temporales y nos impulsa a buscar a Dios. Entonces note de nuevo usted eso, ¿no? Hay una aflicción, hay un deseo, hay una necesidad, y vamos a ver que esas aflicciones, esos deseos y esas necesidades van conectados directamente con el avance del reino de Dios, con el conocimiento del Salvador, con saber y dar a conocer quién es Dios, que cae un peso sobre nuestra alma, hermanos, y entonces decimos, ni apetito tengo ahorita. ¿Por qué? Porque esto me preocupa mucho más. Y yo sé que esto que me preocupa, este deseo, esta necesidad, solo Dios la puede hacer. Solo Dios puede suplir esto. Solo Dios puede desplazar los placeres temporales en mi corazón para buscarlo a Él. Y dice ahí, podemos estar tan afligidos y tan deseosos de ser liberados que nos olvidamos de nuestra comida y continuamos en oración a Dios. Podemos dejar de lado la comida y las alegrías temporales porque Dios pone al descubierto un determinado pecado en nuestra vida, haciéndonos sentir la urgente necesidad de reconciliación, restauración y poder para dominarlo. Podemos olvidar nuestra comida debido a nuestro celo por el nombre de Dios y por los impíos que lo vituperan. Que lo vituperan significa que lo insultan, que lo ofenden. Podemos estar tan abrumados con la preocupación por la pureza de la iglesia o la conversión de las naciones que dejamos de lado la comida para interceder. Podemos olvidar todo pensamiento relacionado con la comida y el deseo de gozo temporal a causa de nuestra satisfacción en la presencia de Dios y el gozo de la comunión continua con Él. Vea los ejemplos que pone el hermano Paul Washer en nuestro estudio, hermanos. ¿Y por qué digo que note los ejemplos? Porque muchas veces se tiene esta idea o la mala enseñanza de que esas necesidades por las que nosotros clamamos al Señor y ayunamos son necesidades nuestras en el sentido egoísta. Es que a mí me está pasando esto y yo necesito que Dios responda. ¿Ah? Cosas que tienen que ver con que yo soy el centro y a mí Dios tiene que saciarme esta necesidad.
Y lo que vemos y vamos a ir aprendiendo en el estudio, hermanos, es que no es el ayuno que Dios manda. Es de nuevo una aflicción, es de nuevo un dolor, un peso en nuestro corazón por las cosas santas. ¿Okay? Vemos ahí uno de los ejemplos que es bueno, me da mucho gusto verlo ahí entre las cosas que el hermano Paul Washer escribe. Y dice, y si Dios pone al descubierto un determinado pecado en nuestra vida, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos sentir esa necesidad de ser perdonados, esa reconciliación, esa restauración, poder para luchar con ese pecado. Dice, hey, ayune. Eso es un motivo válido, es una razón legítima, es una razón que le agrada a Dios que uno use para decir, voy a estar en ayuno, Señor, porque yo no puedo seguir viviendo con esto en mi vida, porque sé que te desagrada y hay un peso en mi corazón. Y eso es válido, decir, no tengo ni hambre porque ya estoy fastidiado de caer siempre en lo mismo, yo tengo que luchar con esto. ¿Okay? Otro de los ejemplos es celo por el nombre de Dios. Celo porque los impíos ofenden a mi Señor y estar ayunando por eso. Estar abrumados por la preocupación de la pureza de la iglesia. Cuando vemos, hermanos míos, y hablamos de la iglesia, no vamos a hablar de la iglesia de manera universal, que podríamos ver la iglesia de manera universal, por supuesto, pero debemos ver nuestra iglesia local, cómo nosotros vivimos el cristianismo, cómo nosotros estamos a la luz de la Escritura viviendo de acuerdo a lo que Dios manda. Y cuando veo a mi alrededor, me veo a mí y digo, Señor, nos hace falta tanto. Señor, nos hace falta tanto crecer en esa pureza que tú mandas, que tu iglesia debe crecer. Y como hay ese peso en mi corazón, voy a estar ayunando por la pureza de mi iglesia local. Voy a estar ayunando por el crecimiento y fortalecimiento de mis hermanos en la iglesia, por el mío, por supuesto, porque yo soy el primero que debo mirarme, ¿verdad? Esas son cosas válidas y legítimas delante de Dios. Dice, la conversión de las naciones. Y vemos que donde vamos, hermanos míos, yo creo que hemos mencionado esto antes y yo sé que lo han experimentado. Muchas veces vemos que alrededor de nosotros, en nuestra ciudad y aún en las naciones, son tan pocos los cristianos que verdaderamente tienen un celo por el Señor y las cosas santas, que nos debe doler, que ande gente por ahí diciendo, yo soy cristiano, pero no conocen la Biblia, no tienen un amor por la santidad, dicen ser cristianos y la verdad es que viven exactamente igual que cualquiera en el mundo. Y eso nos debe doler y es un motivo para ayunar, un peso que debe haber en nuestro corazón por ver todas esas cosas y decir, Señor, esto debe cambiar, esto no puede seguir así, porque a causa de todo eso blasfeman tu nombre. Y estas son cosas que debemos poner en nuestro corazón, hermanos, para ir a ayunar. Otra razón, dice aquí otro ejemplo, dice, podemos olvidar todo pensamiento relacionado con la comida y el deseo de gozo temporal, ¿a causa de qué? Dice, de nuestra satisfacción en la presencia de Dios y el gozo de la comunión continua con Él. A veces, hermanos míos, estamos teniendo un tiempo de oración, a veces estamos teniendo un tiempo en la palabra. Si usted acostumbra a tenerlo por la mañana antes de desayunar, muchas veces, hermanos, pasamos ayunos que probablemente ni siquiera notamos porque son tan naturales que uno dice, desayuno después, voy a seguir en la palabra, voy a seguir en oración. ¿Por qué? Porque hay un gozo que estamos experimentando en ese momento. Eso es un ayuno legítimo. Dices, ya es hora de desayunar, pero ¿sabes qué? Yo simplemente voy a seguir leyendo mi Biblia. Voy a seguir meditando en la palabra. Voy a seguir orando, voy a seguir alabando al Señor, porque siempre nadie me va a quitar esto, ¿no? Y la comida puede esperar. ¿Ah? Y si hay tiempo, amén. Y si no hay tiempo, como que me voy a morir, no va a pasar nada. Hermanos, esas cosas que experimentamos son muestras muy claras de, obviamente, el Señor obrando en nosotros y que produce muchas veces un ayuno natural que no es planeado, no es... De nuevo, vamos a ver más adelante que puede llegar a ser pecaminoso el tener un ayuno programado si lo hacemos solo religiosamente, pero no tiene nada en sí mismo pecaminoso el planearlo. El punto es si lo estamos haciendo de manera legítima. Continúo leyendo, hermanos. Dice, en resumen, el cristiano puede ayunar por diversas razones. Sin embargo, y note que está en negrillas en el estudio, todos los ayunos verdaderos tienen algo en común.
Ayunamos cuando una necesidad, una pena y un deseo piadoso en mayúsculas y en negrillas se hace tan fuerte y lo consume todo que literalmente nos olvidamos del pan. Si en ese momento en mi mente, el hecho que mi barriga esté vacía no representa ningún tipo de necesidad que yo necesite cumplir en ese momento. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que está ocurriendo. ¿Okay? Mucho más importante. Y dice, ¿para qué? Para buscar a Dios en oración. Y ahí conecta obviamente con lo que nosotros ya debemos haber aprendido de la oración. Porque el ayuno no es nada más estar aguantando hambre, sino que en ese tiempo estamos dedicados al Señor y lo buscamos en oración. Dice, la siguiente ilustración, el siguiente ejemplo puede ser útil. Imagine a una mujer cuyo marido es un soldado y es llamado a servir en un país lejano. A veces le echa tanto de menos que se olvida o renuncia a la rutina diaria de comer. Su deseo de contar con la compañía de su marido desplaza incluso a sus necesidades más básicas y a los placeres más comunes. Lee sus cartas, mira las fotografías y espera sus llamadas. En esos momentos especiales en los que su marido llama, la mujer pasa todo el día y noche al teléfono con él. Las horas pasan desapercibidas. El desayuno, el almuerzo y la cena son pasados por alto sin la menor pena. Su gozo es tan grande que se va a la cama, pero apenas puede dormir pensando en él. Del mismo modo, el cristiano puede renunciar al alimento y a los placeres temporales por un deseo abrumador de buscar la presencia de Dios en la oración, estar en comunión con Él y leer su palabra. Además, habrá esos momentos especiales en la oración cuando Dios manifiesta su presencia en una visitación especial y el cristiano se ve inmerso en él. Todo lo demás se olvida. La mañana, la tarde y la noche pasan como si fueran solo instantes. Y el cristiano se retira a la cama con un gozo indecible y lleno de gloria. Hermanos, esto es lo que describe el verdadero ayuno. Y como dije anteriormente, hermanos, en las sesiones anteriores, tenemos que ajustar donde haya que ajustar. Tenemos que mirar qué estamos haciendo nosotros en nuestros tiempos de ayuno y decir, Señor, ayúdame a tener ese encuentro, esa visitación real contigo en donde yo conozca cada día más de tu gloria y que el conocimiento de quién tú eres y la comunión que experimento contigo me haga olvidarme incluso del pan, incluso de esos deleites temporales. Dice después el subtítulo, hermanos, una prueba de fuego para el corazón. Dice, como ya hemos dicho y volveremos a decir, el ayuno no es un mandato en las Escrituras. Además, el ayuno no debe ser exigido ni declarado obligatorio y no debe ser exaltado como una marca de madurez o espiritualidad. Es decir, hermanos, que aquel que ayuna, gloria a Dios, está muy bien que lo haga, pero no podemos exaltar a ese hermano o esa hermana y decir, wow, es que él está en otro nivel espiritual. No de eso se trata el ayuno. Dice, no obstante, el ayuno puede funcionar como una especie de prueba de fuego para el tipo de pasiones que nos gobiernan o controlan nuestras vidas. Mientras que el ayuno genuino revela una pasión por Dios y una dependencia de su poder, así como una preocupación por los demás, el descuido del ayuno puede ser un indicador de apatía hacia Dios y un excesivo deleite o dependencia del yo y de los placeres temporales de este mundo. ¿Estamos tan satisfechos con este mundo y sus placeres temporales que nunca anhelamos a Dios ni anhelamos más de su presencia? ¿Estamos tan satisfechos con nuestro status quo espiritual que no tenemos celo por una mayor conformidad con la voluntad de Dios y la imagen de Cristo? Eso que ve ahí que dice status quo, hermanos, significa que nos mantenemos igual, que no cambia. Ya nos acomodamos, ya tenemos nuestra rutinita bien establecida. Estoy bien porque ya leí mi Biblia, estoy bien porque ya escuché un podcast, está bien porque yo ya escuché la predicación otra vez, ya oré, y así siempre. Y siento que yo ya llegué. Es decir, siento que pues soy un buen cristiano, soy un cristiano que hace lo que tiene que hacer. Eso es el status quo espiritual. ¿Okay? Status quo de nuevo significa que se mantiene y no cambia.
Pero hermanos, la Biblia nos enseña no que debemos vivir en un status quo espiritual, nos enseña a que debemos ir creciendo cada vez más, creciendo cada vez más. Nunca, hermanos míos, hasta el último día antes de que entremos a la gloria, vamos a haber alcanzadolo ya. Pablo lo dijo así, no que lo haya alcanzado ya. Y está hablando Pablo. ¿Qué dice Pablo? Sino que me esfuerzo mirando hacia la meta, me extiendo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. ¿Y si para qué, Pablo? Para ver si puedo asir aquel que me asió a mí. Así es, hermana, muy bien. Prosigo al blanco, prosigo a la meta. ¿Ah? Dice que yo quiero abrazar a aquel que me abrazó a mí. ¿Okay? Entonces, hermanos, no debemos caer en el status quo. El ayuno, como nos está diciendo el estudio, es un buen indicador para ver cómo andamos con ese status quo espiritual. Para saber si ya nos sentimos tan satisfechos, porque pues, gloria a Dios, yo no soy el hombre que era antes. Usted quizá no es la mujer que era antes de conocer a Cristo, gloria a Dios. Él está haciendo una obra en usted y está avanzando en el Señor. Pero no quiere decir que porque ya he hecho una obra del Señor, yo deba de parar y decir, aquí ya estoy muy bien. Aquí ya me la llevo tranquilo, aquí yo no me quiero meter en problemas, ya soy cristiano, ya estoy bien. No, hay que crecer en el Señor. Entonces nos dice, somos tan apáticos a las necesidades y sufrimientos de los demás que nunca nos sentimos impulsados a interceder apasionadamente por ellos. Note eso. Una de las cosas que el ayuno hace es que intercedemos por otros delante de Dios, oramos por otros, pedimos por otros, hablamos al Señor acerca de las necesidades de otros. Y cuando nosotros no tenemos ese tiempo, hermanos, debemos preguntarnos si no estamos siendo apáticos. Apático significa que no me importa. ¿Somos tan apáticos con las necesidades de otros? O sea, no me importa que mi hermano sufra. Que mientras yo esté bien, ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué interceder? Hermanos, eso hablaría de una situación espiritual bastante grave. De que yo no me preocupe por llevar a mis hermanos en oración e interceder por ellos. En resumen, dice, ¿no estamos en peligro cuando nuestra pasión por la gloria de Dios, nuestro deseo por mayor santificación y nuestra preocupación por las necesidades de los demás rara vez superan nuestros deseos por la comida y los entretenimientos temporales? Entonces, hermanos, imagínense poner esas dos cosas en una balanza. Tu desayunito del día, que es necesario, ¿no? Que está bien, todos decimos, pero no estoy diciendo que todos los días uno va a comer. Y del otro lado, tiempo con el Señor, interceder por las necesidades de mis hermanos, la gloria del Señor, el conocimiento del Señor, el avance del reino de Dios en el mundo. Los ponemos en una balanza y hay momentos en donde debemos desarrollar y madurar en nuestro corazón de decir, ¿hoy qué voy a elegir? Y cuando vemos verdaderamente que hay un montón de cosas por las cuales quizá debamos saltarnos el desayuno hoy. Señor, voy a tomar este tiempo para hablar contigo, para estar contigo intercediendo por estas cosas que cargan mi corazón, que hacen un peso en mi corazón, que me preocupan, Señor, y que solo tú puedes ayudarnos en esto. Entonces, hermanos, ahí está la perspectiva que debemos ir desarrollando. Dice, como aprenderemos en este estudio, el ayuno no está representado en las Escrituras como una práctica necesariamente frecuente o un ritual programado. Ya lo habíamos mencionado antes. Sin embargo, sí está totalmente ausente de nuestras vidas, puede ser un indicativo de ignorancia o apatía. Entonces, por un lado, el ayuno, bíblicamente hablando, no es algo que se mire frecuentemente en la vida del pueblo de Dios o en la vida de los cristianos. Habían momentos específicos y especiales en donde esto es necesario. Pero por otro lado, hermanos, si está completamente ausente de nuestra vida cristiana, dice, hey, cuidado. Puede ser dos causas, nos da el pastor Paul Washer aquí. Puede ser ignorancia, puede ser que no lo sabíamos. Hay muchas cosas que no sabemos y por eso debemos estar constantemente estudiando la Escritura. Pero también la otra cosa puede ser que sí sabíamos, pero estamos siendo apáticos. Es decir, no nos está importando, ¿no? Y ambas cosas deben ser remediadas. Sea que por ignorancia no estemos viviendo esa parte de la vida cristiana como debiéramos o porque no nos está importando y entonces tenemos que ajustar. Entonces, hermanos, preguntas hasta aquí. Esta parte que hemos leído, como vio, me fui leyendo el estudio, responde al primer objetivo que tenemos de entender por qué ayunamos. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Hermana. Pastor, yo entiendo que el ayuno, bueno, yo no voy a hablar como yo lo tomo. Yo en el ayuno creo mucho.
Amén. Y yo lo hago cuando a mí me renace hacer aquello, ¿verdad? Y si yo tengo mi desayuno, me gusta compartirlo. Vaya, yo me siento muy satisfecha, aunque tenga mucha hambre, pero si yo comparto mi desayuno, mi almuerzo, lo que sea, yo siento que me llena más. Amén. Así que yo siento que el ayuno es muy importante porque es un momento de consagración, uno está con su estomaguito vacío, y lo que usted explicó, pastor, que no siente uno hambre, sino que quiere seguir ahí, estudiando, Amén, amén. haciendo más. Y cuando en El Salvador, cuando el pastor predica, yo soy así, que me pongo atención y no me gusta perderme nada de la predicación. Pero en una ocasión el pastor me preguntó, ¿verdad?, de que si yo le daba de comer a mis hijos y yo no comía nada, me sentía satisfecha. Me lleno tanto, le digo al pastor, que si mi hijo come, yo siento que he comido más. Así que es muy largo lo que le quiero decir, pero yo siento que el ayuno es una consagración, y la oración, ahí uno ora por las personas que no son ni familia de uno, por toda persona, ya sea católica, sea de cualquier iglesia que sea. Donde está la necesidad, ahí estamos nosotros orando, intercediendo, porque yo creo mucho en la oración intercesora. Yo la tomo para mí, a veces yo me siento triste por muchas cosas que me han pasado, de los duelos, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, ore por mí, o le digo a una hermana, ore por mí. Entonces yo me siento... Amén, correcto. Creo en el ayuno, y ahora que usted nos está dando estas enseñanzas del ayuno, yo las voy a poner en práctica en El Salvador, y los felicito, pastor, que llevo mucho que enseñar allá. Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Me gusta este ejemplo, ¿no? De cuando uno le da de comer a sus hijos, aunque uno no coma, uno no tiene hambre, ¿no es cierto? Es decir, físicamente vamos a tener esa necesidad, pero cuando hay que decidir, o como yo o comen mis hijos, hombre, que coman mis hijos, por mí ni se preocupe, ni se preocupe. Entonces me gusta el ejemplo, hermanos, porque pienso que encierra muy bien el ejemplo de, hay algo que es más importante para mí en el Señor, que no importa que yo tenga la barriga vacía. No importa. ¿Por qué? Porque si comparamos ese amor natural que debemos tener por nuestros hijos, ese amor natural es suficiente para que si yo tuviera que decidir entre comer yo y que coman mis hijos, yo le voy a dar de comer a mis hijos, y estoy seguro que todos aquí también. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llevamos esto a lo espiritual y decimos, hay un amor que supera? Ese amor obviamente es el amor por Dios, el amor por su presencia, el amor por estar con Él, el amor que carga mi corazón, porque muchas veces veo necesidades en los demás, que supera el hecho de mi mismo alimento. Digo, no, eso es... Entonces, hermanos, ahí está. Muy bien, vamos entonces a pasar ahí mismo en la página 9. Vamos a considerar la primera perspectiva del ayuno. Vamos a aprender qué es esto de las 3 perspectivas del ayuno. Y dice ahí, adorar a Dios, dice el subtítulo, en la página 9. Habiendo afirmado que el ayuno es una práctica válida para el cristiano y la iglesia colectivamente, ahora consideraremos varias de las razones o motivos bíblicos para el ayuno. Lo vamos a hacer desde 3 perspectivas diferentes. Hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. ¿Okay? Hermanos, cuando se habla de 3 perspectivas, simplemente es una manera en que dividimos el entendimiento de hacia qué se dirigen esas necesidades cuando ayunamos. ¿Okay? Entonces, se separan en 3 diferentes. Vamos a comenzar, por supuesto, el hacia arriba. Dice, comenzaremos con el ayuno hacia arriba, que es el ayuno, y ahí está la definición de esa primera perspectiva del ayuno hacia arriba, el ayuno con el propósito de buscar a Dios. ¿Okay? Esa debe ser la base y fundamento. La perspectiva número 1, la primera perspectiva, el pastor Paul Washer utiliza este término hacia arriba, obviamente porque nos dirigimos hacia Dios. El propósito es buscar a Dios, ministrar a Dios y discernir la voluntad de Dios. Esas son las 3 cosas que incluye el hacia arriba. Todo tiene que ver con Dios en esta perspectiva. ¿Okay? Dice, antes de entrar en materia, tenga en cuenta que, aunque vamos a considerar algunas de las principales razones o motivaciones para el ayuno, este estudio no es exhaustivo en lo absoluto.
Son tan numerosas las razones para que el creyente y la iglesia ayunen que el tiempo y el espacio no nos permiten mencionarlos. Pero vamos a comenzar de nuevo con este, que es el ayuno hacia arriba. Dice, según la Biblia, todo creyente está completo en Cristo, Colosenses 2:10, habitado por el Espíritu Santo, Romanos 8:9, y con una relación filial con el Padre, Romanos 8:14-16 y Gálatas 4:6-7. Sin embargo, estas realidades bíblicas no deben hacernos sentir satisfechos. Y ahí está el hecho de, retomo esa expresión que a lo mejor usted la acaba de conocer hoy, status quo. ¿Okay? No debemos sentirnos satisfechos, como que ya está, ya lo tenemos todo listo. Dice, por el contrario, debemos aprovechar al máximo nuestra nueva posición en Cristo y esforzarnos por aprovechar todas las preciosas y magníficas promesas que se nos han presentado en las Escrituras. Promesas de un mayor conocimiento de Dios, una mayor intimidad con Él y mayores manifestaciones de su presencia, vida y poder. El haber probado, disfrutado de Dios en la conversión, debería llenarnos con el deseo de más. Y cada nueva manifestación de su gracia debería impulsarnos a buscar lo imposible, a agotar cada promesa y privilegio que Él nos ha concedido. A veces este deseo puede ser tan abrumador que nos alejamos de los placeres temporales para buscar una mayor plenitud y satisfacción en Dios. Entonces vea cómo una de las cosas claves que tienen que ver con el ayuno en esa primera perspectiva que entendemos que es buscar a Dios, es porque, hermanos míos, en Él es que encontramos gozo. No existe nada que este mundo nos pueda ofrecer, hermanos, que se compare con el hecho de tener una experiencia personal con Dios. Nada se puede comparar. ¿No? Usted puede imaginar la cosa más increíble, más satisfactoria o impresionante que haya vivido en este mundo, y eso no se compara con tener ese encuentro personal con Dios. Dice entonces, número 1, estos son algunos de los textos más bellos y poderosos de las Escrituras sobre el anhelo o el hambre de Dios. Considere cada texto y escriba sus reflexiones, cómo debería reflejarse este tipo de anhelo en nuestras vidas. Entonces vamos a ver que alguien, hermanos, nos lea Salmos 27:4. Adelante, hermana. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gracias, hermana. Entonces ahí está el versículo de Salmos 27:4. Entonces note esto, una cosa he demandado a Jehová. Ya desde aquí David nos atraviesa con estas palabras. Porque, hermanos, yo tengo tantas cosas que pedirle a Dios. Pero Él resume todo lo que pudiera pedir, dice, en una sola cosa. Si una sola cosa me concediera el Señor, ¿qué sería? Si una sola cosa me concediera, bendita sea su misericordia, ¿verdad? Él responde a muchas de nuestras peticiones y a muchas de nuestras oraciones. Pero ¿y qué si Él dijera, hijo, póngale allá usted su nombre, hija, póngale su nombre, una sola cosa te voy a conceder, una sola cosa voy a responder? ¿Qué sería? Entonces mire lo que dice David. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él no está pidiendo que tenga mucha riqueza, Él no está pidiendo que mueran sus enemigos, Él no está pidiendo que tenga salud, Él no está pidiendo ninguna de esas cosas. Y muchas de esas cosas, hermanos, pueden incluso ser buenas, pero hay algo que las supera a todas. Y por eso Él dice, esta única cosa he demandado del Señor y esta buscaré. Repito, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de David para pedir eso? Ahí nos dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Imagine usted eso. Está pensando David, Señor, si una sola cosa me pudieras tú conceder, Señor, que sea estar en tu presencia y yo pueda contemplar. Esa palabra, hermanos, no es simplemente mirar, no es simplemente o solo ver, es quedar absorto, ¿no? Es clavar la mirada, ¿en qué cosa dice él? En la hermosura del Señor.
A veces, hermanos, no acostumbramos a usar esa palabra para con el Señor. Y deberíamos hacerlo más. Nuestro Cristo es hermoso, hermanos. Hermoso. Y debemos pedirle al Señor nos ayude a poder contemplar su hermosura a través de la Escritura, a través de meditar en su palabra. De hecho, esa es la segunda cosa que dice David que quiere hacer. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová, y dice, y para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir significa meditar, poner la mente, la cabeza, los pensamientos en Él. Eso está pidiendo David en este versículo 4 de Salmo 27, hermanos. Y de nuevo, le repito, lo que me atraviesa es decir, Señor, si no le echo cabeza, si no me pongo a pensar, ¿qué sería la única cosa que yo te pidiera? Si tú me dijeras, te voy a conceder solo una. Me impresiona lo que pide David. Porque a lo mejor, hermanos, inmediatamente yo diría, no sé, mi familia, mi esposa, mi hijo, mi hija, ¿me explico? Algunos dirían la iglesia, los hermanos, el ministerio. Y de nuevo, esas cosas son buenas. Pero una hay que las supera todas. Contemplar la hermosura del Señor. Entonces, hermanos, hemos tratado, exponiendo un poquito algo de este versículo, hemos tratado de considerar el texto. Ahora, pregunta para ustedes, hermanos, compártanme sus reflexiones. ¿Cómo debería reflejarse este tipo de anhelo en nuestra vida? ¿Quién quiere leer su respuesta? ¿O quién quiere dar su respuesta si es que no la había tenido escrita ya? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar este sentir de David también en nuestra vida cotidiana? Solamente pasando tiempo en ayuno y oración, como lo hemos estado viendo, y en su palabra. Amén, amén. Esto. Bien práctico, gracias hermana, bien práctico. Vamos a la Biblia, vamos a orar. No decir que vamos a orar, no decir que es bueno leer la Biblia, ponernos a hacerlo. Decir, Señor, me levanto temprano y va. ¿Sabes por qué? Tú eres más importante que incluso las horas de sueño. ¿Ah? Y de nuevo, hermanos, hay ciertas consideraciones que tomar con respecto al ayuno, que primeramente Dios las pueda yo entregar las lecciones que faltan, y hay una página en donde hay ciertas consideraciones incluso de salud para aquellos que oran y ayunan. Pero sí, el punto es ese, ¿no? Que capture nuestra mente la gloria del Señor, las perfecciones del Señor, las virtudes hermosas del Señor, al grado que decir, me voy a poner a hacer esto en vez de tal cosa. ¿Ah? En vez de tal cosa. ¿Alguien más que quiera compartir, hermanos, ahí? Hermano Rudy. A veces decimos que los que somos cristianos, incluso compartimos el Evangelio. Hablamos tanto de Cristo, pero a veces no lo confirmamos con nuestra vida. Así es, hermano. Tenemos que corregir eso. No debería ser así. Hermano Byron. Sí, creo que el lunes nos referíamos un poco también, porque estamos aprendiendo el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y entonces, según lo que aprendíamos, surgía esta pregunta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer más al Señor? Porque muchas veces, y mencionaba un poco al hermano que exponía, de que Satanás puede engañarnos y hacernos creer que somos cristianos. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo estar siendo engañado por Satanás y creer que soy cristiano cuando no soy? Y pues mencionamos un poco, muchas veces creemos que somos cristianos solo por venir a la iglesia, a todos los servicios, que se yo, todos los domingos, lunes, miércoles, pero no se ve un cambio en mi vida. Entonces ahora, si yo veo a otros hermanos cómo crecen en el Señor, pero yo quiero eso, entonces, ¿qué tengo que hacer
para poder, porque decíamos, o sea, es bueno ver la vida de un hermano y querer estar En tanto imita a Cristo, amén, imitemos. entonces, como lo hizo Eliseo con Elías. Señor, dame el espíritu Amén, amén. de Elías. O sea, no es malo. Entonces, pero ¿por qué decíamos a veces estamos como estancados y no se ve un cambio en mi vida? Entonces, y compartir un hermano, yo creo que es parte del esfuerzo. Decía, y ponía un ejemplo, otro hermano, de que un pastor compartía, bueno, hablemos de dos personas, dice, son cristianos, vamos a ir con cristianos, ambos tienen el mismo tiempo, entonces, pero uno dice, decide aprovechar ese tiempo que tiene para estudiar la escritura en ayuno, decide ir a ayunar y estudiar y orar. Pero el otro pues toma el tiempo pues como un relax, y es cristiano. Entonces, ¿en quién va a orar Dios primero? No orar en que pueda a pasar el tiempo en otras cosas que no edifican en nada. Entonces, y Dios va a obrar en aquel que se esforzó por ir a las escrituras, por ponerse a ayunar, porque este hombre deseaba una cosa y era conocer al Señor. Amén. Entonces, yo creo que muchas veces como cristianos parecemos que estamos estancados porque no hay un esfuerzo. Entonces nos dejamos meter mucho deseo carnal y no buscamos lo espiritual, porque debemos entender que tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza que es la carne, y tenemos una naturaleza espiritual. Y Gálatas dice bien claro que digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, la naturaleza espiritual o el espíritu que tenemos es una persona, es Dios mismo en nosotros, y el espíritu no se alimenta del mundo, se alimenta de la escritura. Entonces, ¿cómo estoy alimentando mi espíritu? Entonces, yo creo que eso se va a ver reflejado. Entonces, si le estoy dando Biblia, oración, ayuno, eso va a ser evidenciado. Dios lo va a evidenciar. Pero si no, entonces ahí voy a estar y no voy a pasar nada. Amén, hermano, y es eso, no es hermano, no es un misterio, no es un secreto, no hay una fórmula mágica. Agarre su Biblia, pídale al Señor, ore, vaya a ella, pídale al Señor que le abra el entendimiento y empiece a estudiar la Escritura, empiece a leerla, empiece a entender, hágase preguntas, pregunte, consulte con otros, tenga Biblias de estudio. No es un misterio, hermanos, es eso. Obviamente el Señor es quien da ese crecimiento en nosotros, pero es que si no se lo pedimos, hermanos, y es lo que el Señor nos ha dicho en su misma palabra, ¿okay? Que debemos nosotros pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces, hermanos, ese es el punto, ¿no? Dice, a veces uno piensa, algunas personas, no estoy diciendo que todos, pero algunos piensan, es que tal hermano es muy sabio de la Escritura, o tal hermano sabe, porque no hace nada el hermano, le cayó del cielo, Dios se lo dio y es un don. No, el hermano está esforzándose, está pasando tiempo en la Escritura, está leyendo, está reflexionando, está meditando en la palabra, me explico, está estudiando y pues obviamente hay resultados. Pero si uno dice, es que a mí Dios no me dio ese espíritu, como no, si es el mismo espíritu, cuando uno viene a ser creyente, el mismo espíritu mora en cada uno de nosotros, no es otro espíritu. Hermano, iba a decir algo. Sí, hermano, pues esto es el anhelo que tenemos nosotros cuando vemos también el Salmo 23:6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo. Amén, amén, amén. Eso lo lleva a uno ese es el anhelo que nosotros ciertamente
recibido esa salvación, estaremos, dice, por largos días en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el anhelo que Gloria a Dios. Bien, hermanos, después tenemos Salmos 42, versículos 1 y 2. Que alguien lea, hermana, por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén, amén, gloria a Dios. Ahí está de nuevo bien claro, hermanos. Ni para comentar nada, o sea, es tan claro. El ejemplo de un siervo que brama, que gime. ¿Por qué? Porque tiene sed. Tiene sed. Amén. Ahí está bien explicado, de verdad que sí. Y dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Entonces, hermanos, de nuevo, la reflexión es cómo debiéramos nosotros, y no vamos a redundar mucho más en esto para poder pasar al punto número 2 y vamos a concluir con ese, pero sí, de nuevo, la reflexión es cómo ambos textos en Salmos 27:4 y Salmos 42:1 y 2 reflejan ese anhelo, ese intenso y profundo deseo no solo deseo como tengo ganas, sino de que lo necesito esto, así como ese siervo, de nuevo, ese venadito que está ahí en el desierto sin agua, cómo debe estar gimiendo porque tiene sed, ¿no? Y nosotros, nuestra alma, cómo debe gemir por estar, hermanos, bebiendo de las aguas de vida de nuestro Señor Salvador. Debemos nosotros tener y desarrollar eso también, hermanos. Si no tenemos una necesidad, si no experimentamos una necesidad profunda de la palabra de Dios, de comunión con el Señor, de que Él nos escuche, de que lo escuchemos a Él, hermanos, algo grave está pasando en nosotros. Algo grave, porque, hermanos, mire, cuando un bebé nace, cuando tiene hambre llora. No está calladito, porque necesita alimento. Y si nuestra alma no llora cuando no tiene alimento, no quiere alimentarse, no necesita alimento, hermanos, la realidad es que tenemos que ser claros con esto. Es muy probable que haya muerte espiritual en ese caso, porque el que no come y no se queja es pues porque, me explico, ya no tiene vida. Pero todo el que tiene vida, hermanos, y le hace falta el alimento, obviamente estamos hablando del ayuno, sabemos que temporalmente nos privamos del alimento, pero estoy hablando de manera natural. Alguien tiene hambre y busca, porque yo le aseguro que si usted tiene hambre, hermano, nadie le tiene que decir que busque comida. Usted solito empieza a ver qué como, porque el estómago empieza a apretar y uno dice, hey, pero ¿y el alma? ¿Y el espíritu? Que usted se levante como si nada y todo el día sin ni tocar la Biblia, sin escuchar siquiera una alabanza, sin nada. Y usted pasa todo el día así, normal, como que nada. Grave, hermanos. Y así es que nos debemos sentir. Dice, necesito la escritura, necesito la palabra. No siento hambre, no siento nada, no quiero nada. Deme algo, deme. Amén. Deme palabra, me explico. Algo, pero mi alma lo necesita. Pero por eso digo, hermanos, es triste y es grave. Y más que triste, grave. Que alguien dijera, no, es que no tuve tiempo, hermano. Ok, es posible, a veces es cuestiones de la vida, pero todo el día. Pero no sentiste que te hacía falta como, ese es el punto, ¿no? Pero no sentías que te hacía falta, eso lo necesito. Porque si no, de nuevo, experimentar cero necesidad en un día, porque mi alma reciba palabra, porque mi alma reciba la verdad del Señor, nos habla de algo grave, hermanos, así que tengamos cuidado con esto. Después, punto número 2, y como dije, aquí vamos a acabar por hoy. Dice en Salmos 4, versículos 6, 7, y que alguien, hermanos, se prepare con Salmos 4, 6, 7, David declara que Dios ha puesto más alegría en su corazón que cuando abundaba el grano y el mosto. Luego, en Salmos 34, 8, igual que alguien nos lea esto, David nos exhorta diciendo, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cómo demuestran estos textos que Dios satisface más que la comida? ¿Cómo nos animan a dejar de lado los placeres temporales por un tiempo para poder conocer a Dios y experimentar una mayor intimidad con Él?
Entonces, ¿quién tiene Salmos 4, 6, 7? Aunque está ahí brevemente, hermana Rixi. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Gracias, hermana. Entonces ahí está grano, se refiere a comida, mosto, a bebida. O sea, hay gente que está saciada, no le hace falta nada de comer, nada de beber, pero dice aquí el salmista que David dice que la alegría de su corazón se la dio Dios, no las cosas que tenía o las cosas que no tenía. Después, ¿quién puede leernos, hermanos, el Salmos 34, 8? Hermana Rosita, por favor. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gracias, hermana. Entonces ve ahí, gustad y ved que bueno es Jehová. Y recuerde, hemos dicho esto en muchas otras ocasiones, esa palabra dichoso es gozoso, es feliz, es bendecido el hombre que confía en Jehová. Ese es el verdadero hombre bendecido, bienaventurado es el hombre que confía en el Señor. Entonces, ¿cómo demuestran estos textos que Dios satisface más que la comida? ¿Y cómo nos animan a dejar de lado los placeres temporales? Don Hugo, dele. Yo considero que el primer impulso que nos debe mover a actuar de esa forma es sintiendo agradecimiento sincero. Y no puedo describir qué tamaño, pero en nuestro corazón esto nos impulsa a muchas cosas que en la palabra de Dios vamos a encontrar. Porque ¿cómo voy a demostrar mi agradecimiento si no lo manifiesto? En primer lugar, me impulsa a leer más para conocer más a mi Dios. Y luego para manifestarlo con quienes me encuentre, a invitarle, a hacerle conocer, a hacerle ver que Dios está ahí para solventar lo que necesitamos y darnos mucho más de lo que nosotros tenemos. Amén. También me quedé con el centro voy a aprovechar porque quería exponer mi punto de vista en cuanto a que la Biblia dice que una cosa del mandado que espero todos los días en la casa de mi padre. En la casa. ¿Cuál es la casa? Mi cuerpo, mi templo. Esté yo cuidándolo, administrándolo para poder servir y observar realmente las maravillas de Dios. Yo realmente no entiendo cómo este misterio, pues, de que nuestro cuerpo tiene unas piececitas tan pequeñas, pero que son de suma importancia, nada menos y nada más y menos el más pequeño que tenemos en el cuerpo, que es el martillo, ¿verdad? En el oído, sí. En el oído. Hay otro, como mencionar, digamos, la vesícula, que es, pero ¿quién podía haber hecho todo eso? Solo el Señor. Hay un himno que cantamos, oh amor de Dios, al contemplar los cielos y la tierra, pero es que se puede contemplar las estrellas en pleno, bueno, en la época lluviosa, no sé si es en verano, pero ya en la época seca, las estrellas, figuras, y luego la naturaleza en sí, la flora, la fauna, esas montañas coronadas de nubes, hay mucho que contemplar. Amén. Pero nosotros nos sucede muchas veces, como dijo el maestro, estos son aquellos que oyendo no oyen y viendo no ven, porque no lo tenemos, no nos detenemos a meditar. Es verdad, tenemos que
regresar a ello. Y por eso es importante, hermanos, que tengamos bien buen entendimiento de lo que el Señor nos manda, ¿verdad? ¿Va a estar ahí, hermana Carla? Sí, yo quería comentar que lo que yo veo en ambos textos también es que Dios es suficiente. Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Y además de eso, que lo que Él nos ofrece no son cosas temporales, son cosas eternas. Y eso debe satisfacernos todavía más. Pensar que los deseos que tenemos de este mundo son banales, pero desear su presencia en nuestras vidas, eso va a ser después de que vayamos de este mundo, para lo eterno. Luego que muramos y que pase este mundo, nuestra vida por aquí, lo que Él nos va a dar, eso va a ser para siempre. Entonces eso debe de satisfacernos también. Entonces, sí. Amén, no, está bien, hermana, claro que sí. Me gusta esa perspectiva, ¿no? El valor de las cosas eternas. Eso es bien importante, hermanos. Luchamos constantemente con el hecho de que mientras vivimos en la carne, en este mundo que es temporal, nuestra carne va a buscar lo que es temporal. En la carne nosotros tenemos naturalmente una inclinación por buscar lo que es temporal. Pero Dios nos dice, cuidado, no es por ahí. Usted tiene que buscar lo que es eterno. ¿Por qué nuestra carnalidad busca lo que es temporal, hermanos? Porque la carnalidad y este cuerpo físico, en el pecado en el que está, no hereda lo eterno. Entonces no tiene ningún interés en ello, ¿no? Pero nosotros, por la gracia de Dios, sabemos que vamos a pasar la eternidad con Él, y aún el cuerpo que tenemos será liberado del pecado para que entonces pueda ser transformado y heredar la eternidad. Entonces busquemos la eternidad, y por supuesto Dios es quien nos satisface en última instancia, hermanos, y de verdad que uno puede entretenerse con cosas temporales. Cualquier tipo de cosa que usted piense que pueda satisfacer un deseo o una necesidad temporal en este mundo, la vamos a tratar de abrazar y no la queremos dejar ir. Pero gracias a Dios Él nos muestra que esas cosas no tienen ningún tipo de peso en la eternidad. Solo Él puede sostenernos realmente para poder estar del otro lado de la gloria. Muy bien, hermanos, vamos entonces a orar para despedirnos, solo para recordarle entonces qué hicimos hoy, ¿ok? Debimos haber entendido por qué ayunamos, ese anhelo, esa pasión, ese deseo que supera las cosas temporales, y hemos considerado una parte, porque no acabamos la lección 2, consideramos una parte de esa primera perspectiva sobre el ayuno, ¿ok? Que es el ayuno hacia arriba. Tiene que ver con buscar a Dios. De hecho, ese ayuno hacia arriba tiene 3, por decirlo así, componentes que estuvimos viendo, y son buscar a Dios, ministrar a Dios y discernir la voluntad de Dios. Están en la página 9, de ahí lo estoy tomando. Y la única que exploramos hoy, analizamos, es de esa primera perspectiva, el buscar a Dios y saciarnos en Dios, deleitarnos en Dios. En el próximo miércoles, primeramente, nos dé su gracia, Señor, para estar aquí. Vamos a estar hablando de ministrar a Dios y discernir la voluntad de Dios. Todo eso continúa siendo parte de la primera perspectiva, que es el ayuno hacia arriba. Oremos, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos, Padre Santo, este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender por tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar en la Escritura. Cada día, Señor mío, profundizando más en las verdades eternas, Señor. Todo, Señor, para que podamos nosotros ser conformados a tu imagen, Señor. Todo, Señor, para que sea levantada gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno de recibir gloria, honor, alabanza, Señor. A ti sea, Señor Padre, toda alabanza de nuestros labios, Señor, y todo deseo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.